Bienvenidos a cada uno de ustedes y gracias por vuestra distinguida presencia. En este breve pero significativo acto de esta noche, nos sentimos muy honrados por la presencia de cada uno de ustedes, porque lo que vamos a vivir es algo que representa para nosotros y para la gente que colaboró algo significativamente importante para la cultura musical de nuestro país. Sabemos que tenemos la dicha de pertenecer a un lugar cuya riqueza artística es preponderante y quisimos hacer honor a ello y seguir transmitiendo al mundo algo que Paraguay tiene y es inagotable: su riqueza cultural, musical, artística. Y en esta oportunidad tan importante que se nos ha presentado, no dudamos en salir al campo y seguir mostrando al mundo, hoy, gracias a la tecnología, una vez más, un producto que demuestre a Paraguay y su gente en esta área que es el arte. Quiero, para comenzar a vivir este lanzamiento de este trabajo denominado Biografía e Historia del Cambapú, convocar aquí a este escenario al conjunto folclórico municipal para que dé apertura musical a esta noche de nuestro encuentro, gracias a su director, al señor Miguel Méndez y todos sus músicos. Con ustedes, conjunto folclórico municipal.
compartir un gran acontecimiento de nuestro querido amigo Francisco. Gracias por la invitación para poder ir a compartir contigo este momento. Bueno, para todo el público presente también, gracias por venir, porque últimamente a los actos culturales ya casi nadie se va. Así que muchísimas gracias por su presencia. Bueno, este es el conjunto folclórico de la Municipalidad de Asunción, quien de esta forma también queremos dar un marco musical, una partecita. Y de alguna forma también Francisco. Y Francisco, integrante también. ¿Desde qué año Francisco? 12 años, pero sí. Francisco también es integrante de este equipo. Y bueno, seguimos todavía existiendo, porque Opaco volaba un punto fuera. Terminó el conjunto gigante que tenían APA. Y bueno, así les saludamos con un tema muy importante, canción de Juan Cristóbal Balbi y Emilio Arias Cáceres, también Noche en el Corazón de Emilio Arias Rafael, que interpretará el domingo. Y queremos despedirnos con esta canción de Roberto Jiménez, Caminante Triste, la interpretación de Azucena Bobadilla. ¿Cómo va a Azucena? ¿Dónde va? Ah, la del Sabino, y bueno, esperando que haya sido el agrado de nuestras canciones, pues queremos despedirnos con esta hermosa composición de la Caminante Triste.
Bien, muchísimas gracias. Al conjunto folclórico municipal, es un orgullo que tenemos a estos célebres músicos para regalarnos estas canciones inolvidables. Gracias a su director, el maestro Miguel Méndez, y a cada uno de los músicos que pasaron por aquí para esta magnífica apertura. Bien, hoy vamos a presentar un trabajo, un resumen de un trabajo gracias al trabajo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Asunción. Desde allí trabajan asiduamente dentro del área denominado FOCMA, Fondos Culturales de la Municipalidad de Asunción. Queremos distinguir este trabajo ya que es muy importante desde allí la posibilidad que se abre para las distintas ramas de la cultura y del arte. Muchas son las personas que gracias a esta oportunidad están desarrollando trabajos que quedarán en la posteridad y servirán como material didáctico, material histórico, material que representa a Paraguay ante el mundo. Muchas son las personas que se desarrollan sus aptitudes, ya sea para cualquiera de las disciplinas artísticas y o culturales, en el arte del teatro, en el arte de la literatura, en el arte de la música. En nuestro caso, hemos optado esta tarea que es investigación. Entonces, en especial, nuestro agradecimiento a todas las personas que trabajan en la Dirección de Cultura y Turismo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Asunción, este cargo bajo la dirección de la licenciada Marcela Basigalú. También a FOCMA, Fondos Culturales de la Municipalidad de Asunción, cuya dirección hoy día está a cargo de la maestra Clotilde Cabral. Muchísimas gracias. Queremos agradecer también en especial a este Centro Cultural Manzana de la Ribera, y a esta sala, y a todas las personas que trabajan en este Centro Cultural, que está actualmente bajo la dirección del arquitecto Félix Toranzo. Muchísimas gracias por esta oportunidad para reunirnos aquí esta noche. Queremos agradecer en especial a las entidades que hacen presente este acto de lanzamiento de nuestra tarea. Muchas gracias a APA, Asociación Paraguaya de Autores, y asimismo también a la entidad que aglutina a los intérpretes y ejecutantes, AIEL. Muchísimas gracias. Asimismo, agradecemos a mucha gente, y antes de pasar a ver el pequeño resumen que hemos preparado para ustedes esta noche, quiero hacer una mención muy especial, un agradecimiento muy especial a la familia de ya el difunto Serafín Francia Campo, que tanto colaboró, no solamente en abrazar desde sus inicios el lanzamiento, la realización de Cambapú. Él ha acompañado, así como ha acompañado a tantos artistas de nuestro país, ha acompañado con su apoyo y le ha recibido con beneplácito esta tarea de Francisco Jiménez. Y lo ha hecho también en los comienzos de nuestra tarea investigativa, y ahí también estuvieron su familia, toda su familia con nosotros en la realización. Por ello, nuestro pequeño homenaje póstumo al maestro Serafín Francia Campo, y asimismo también a otra gran personalidad de la cultura y el arte. Recordamos con mucho cariño y homenajeamos también a través de este trabajo a un periodista folclorólogo, y él es el señor Mario García Ciani. Y hoy debo decir muchísimas gracias a los comunicadores que siempre han acompañado el nacimiento y el crecimiento y todo el andar que ha hecho hasta
hasta ahora Cambapú. Ellos son y también participan en este material. El señor Juan Pastoriza, el señor Luis Melgarejo aquí presente, muchas gracias. Pedro Espínola, César Gavilán, Derly González, Gilberto Ramírez Santa Cruz, escritor que también es coautor de uno de los temas del disco Cambapú, que es Cambañero. Bueno, este trabajo cuenta con la participación de personalidades del arte y la cultura en nuestro país. Ellos participaron y nos vieron con mucha honra, debo decir, nos recibieron y han hecho las diferentes menciones y nos han dado referencias importantísimas, nos han dado notas riquísimas que ayudaron a enriquecer nuestro trabajo. Por ello, muchísimas gracias al arquitecto Jorge Rubiani, gracias al periodista Juan Carlos Lecut, al maestro Diego Sánchez Hasse, célebre director de orquesta, y hoy día es director de la Casa Bicentenario de la Música, Agustín Barrios, al músico compositor, actual presidente de Autores Paraguayos Asociados, David Portillo, al cantante, a la señora cantante y también compañera del caminar de Cambapú, una de las primeras convocadas para ser intérprete de este género, Mirta Noemita Lavera, a la profesora de danza Camila Rodríguez, a la Fundación Cambacuá, la familia Medina, señor Benito Medina, a la Celi Medina y Juan Manuel Medina, quienes también colaboraron con su buena predisposición para la realización de este trabajo denominado Biografía e Historia del Cambapú. Paso a invitarles entonces a disfrutar del pequeño resumen que hemos realizado para todos ustedes. El material completo se trata de parte 1 y 2 y ya está disponible en las plataformas. En YouTube lo pueden encontrar, pero hoy aquí vamos a disfrutar de este resumen. Gracias. Estimados espectadores, bienvenidos. Hoy nos reunimos para celebrar un hito extraordinario en el mundo de la música. Es un honor darles la bienvenida a Historia y Biografía del Cambapú. Eleguá, Oaxaca, Chancó, Ochú, Yunayá, Babaluayo. Bien, es un gusto compartir con ustedes. Estamos en compañía de Francisco Jiménez, autor de Cambapú, para sumergirnos en la historia de cómo surgió la idea y cómo se gestó este ritmo paraguayo llamado Cambapú. Francisco Jiménez, ¿qué tal? Bienvenido, gracias. Hola Dulce, gracias por la visita y esta oportunidad nuevamente de poner a consideración de la gente y trabajo combinado con Cambapú. Nuevamente digo porque ya tuve la presentación de haber representado la discusión de todos los materiales anteriormente. Hizo primeramente y 2 años después Muchas gracias por este tiempo, David, porque venimos a consultarles sobre este trabajo que estamos realizando. Queremos saber su opinión como músico, como compositor, como intérprete prolífico en el arte de la música, sobre nuestra historia musical en la colonia, esa
presencia afro que tenemos desde aquel entonces, con la gran presencia de los afro en Paraguay, negros, como se dice a veces, y dejaron ese legado rítmico de nuestro país que se ha transformado luego en un género que hoy se llama cambacú. ¿Cómo siente, cómo ve esa parte de la música? Es nuestra historia musical es particularmente rica. Nosotros estamos en una tierra que tiene mucha confluencia cultural, ya que con la venida de los europeos, la instalación, digamos, de las colonias y así también la venida de los africanos, se conjugaron estas culturas y fueron, digamos, dejando una impronta particular en cada región diferente del continente americano. Luego ya los criollos se sienten hijos de esta tierra, van también afirmando sus manifestaciones según su entorno y se va forjando así la cultura regional y como parte de esa cultura regional nuestra propia música, que hoy conocemos como nuestra música, o como música folclórica. Bakú, curiosamente, es una canción guaraní, o sea que no es ni siquiera está Bakú, es el sonido de Bakú. Y tiene las mismas características que muchos otros componentes de la historia nacional. Pero pensemos como un arquitecto. Nosotros miramos el vasto paisaje humano del Paraguay y hablamos de los morenos y hablamos de los morenos solos. Y resulta que nuestros ancestros, carios guaraníes, no eran morenos. Los historiadores le atribuyen a lo sumo una tez aceitunada. Si yo voy a mostrar a un indígena negro y voy a pretender que sea igual que un afro, no voy a conseguir ese similitud. Son dos entidades muy diferentes. Entonces, ¿de dónde somos morenos? Somos morenos por la incorporación de los medios y con alguna muestra del menoscabo y de la discriminación que tuvieron en otros lugares. Acá no teníamos que pelear con los negros y se negaba ese tipo de género, a pesar de que fue una población numerosa ya en tiempos de la colonia, cuando al terminar el siglo XVIII se hace el censo y el 20% de la población paraguaya era mujer. En primer lugar, es importante destacar que esto que hoy llamamos Paraguay tiene una historia muy anterior a las independencias. Casi me atrevo a decir que es la primera identidad nacional antes de que exista un Estado paraguayo. Es la primera identidad nacional constituida en lo que hoy llamamos Sudamérica. Hablamos de la antigua provincia de Paraguay, la antigua provincia gigante de las Indias, con todos los conflictos y las mezclas que nosotros desarrollamos. Entonces, junto con esta mezcla que nos caracteriza, también tenemos una historia muy preexistente a todas las que son las fronteras materiales que hoy conocemos. Es así que tenemos una de los primeros intentos revolucionarios que nosotros UNEA, y dentro de eso también cabe destacar este concepto de García Canclini sobre la cultura de frontera, que nunca dejamos de ser una cultura de frontera, por eso antecedentes históricos que mencionábamos antes, y por otro lado también por este proceso del siglo XX-XXI que nos conoce jugando y tratando de evolucionar desde el arte y desde diversas manifestaciones. Entonces, esa historia que también se configuraba mucho en términos de evangelización franciscana, ambas por su
que lo máximo que incluye el 3x4 es el 3x4 que busca opción de propiedad, pero eso lo va a ver, porque hay una influencia muy fuerte. Bueno, nosotros no hay que hacer para continuar esta tarea investigativa sobre una de las partes más importantes, si no es la más rica historia de nuestra identidad de ser paraguayo, la afrodescendencia. ¿Quién mejor que Manu para hablar de este tema que ha investigado tanto? Manu, gracias. Buenas tardes, Lucy, gracias por esta entrevista. Queríamos que sea partícipe porque es una materia de la que has explorado Bueno, muchísimo. es una materia que sigue pendiente a nosotros, aunque hay una investigación muy interesante, como en el caso del libro maravilloso de Josefina Morán, El Mano Negro, y hay estudios también publicados en Ignacio TV, sobre la afrodescendencia. Si hablo de materia pendiente es simplemente porque el conocimiento o la aceptación de la existencia de ellos a nivel nacional recién se estaría dando a partir de hace 2 décadas, aunque la experiencia de la primera presencia de afrodescendientes en Paraguay ya en 1524 escribió con la Beco García el negro Pacheco. Episodio anterior, allá por el 2001, 2002, por ahí, grabando un material con Oscar Nelson San Juan, un material para un artista que venía de España con todo eso, y grabamos 2 temas tradicionales de Don Mauricio Carlos Campo con letra de Hipólito Sánchez, que eran San Baltasar y Campana Merced. Entonces, ahí estando en el estudio de grabación, estábamos hacia la sala de la consola nosotros, con San Juan, mientras estaba grabando los tamborileros de Cambacuán para darle ese ropaje afro-paraguayo a esos 2 temas que Mauricio denominaba acuarelos paraguayos. Entonces, San Juan, ahí escucharon la grabación de Francisco Cambacuán de fuente rítmica muy interesante que investigan bien, ¿no? Habría que investigar, a ver qué se puede sacar de ahí. Yo ya no tengo tiempo, ya no me queda tiempo porque estoy muy avanzado. Pero sería bueno que otros colegas, especialmente más jóvenes, se interesen un poco en investigar qué se puede sacar de ahí, porque esto es paraguayo, ya lleva casi 200 años cuando eso, actualmente ya lleva más de 200 años. En nuestro país está considerado, es folclore regional paraguayo, así como lo consideraba también don Mauricio Carlos Campo, la cultura afro-paraguaya de Campo, folclore regional. Pero la propuesta de Francisco me parece una propuesta muy importante, muy interesante, que justamente estudia un poco esa influencia que va a ser la raíz afro en nuestra música. Un campo un poco cuidado todavía, pero de su experiencia crítica, no solamente psicológica, sino de la relación teórica, también de la práctica, nos propone algo muy importante y que, bueno,
supone que tiene que ser que viene una reacción activa y la seguramente hay un concepto tradicional de control. Y eso también, digamos, está colaborando. Es difícil hacer porque está muy empleado. Pero sin embargo, es algo que se despertó en la cultura popular y a partir de ahí para mí pasa a ser el futuro. Porque es parte de la cultura social. Cuando me gusta la música y buscando retratarse la imagen y semejanza de los grupos musicales europeos, se incluye el violín, el acordeón, la guitarra, que desde luego una herencia española que se incorporó a la esencia del ser paraguayo. El tambor quedó de lado. En algunas orquestas típicamente aparecía como una caja en la batería, pero así con esencia quedó de lado. ¿Qué sentiste aquel día cuando fuiste la primera convocada para interpretar el nuevo género paraguayo llamado Cambacu? ¿Cómo fue ese momento, ese día? Realmente mucha alegría y como yo soy de aceptar los desafíos. Bueno, uno pretende ser una música africana transportada para hoy, sino considero que es música paraguaya y mi intención es que suena paraguaya, que suena música paraguaya, pero con una resistencia de la presencia de la comunidad. para seguir desarrollando actividades artístico-culturales en nuestro país. Gracias a la Dirección General de Cultura y Turismo, hoy día a cargo de la licenciada Marcela Basila-Bruco, también a FOCMA, Fondos Culturales de la Municipalidad de Asunción, hoy día a cargo de la maestra Clotilde Cabral, y el Centro Cultural Manzana de la Ribera. Quiero significativamente agradecer a estas entidades porque podemos crecer así, de esta manera. Quiero darles a ustedes el agradecimiento en lo personal a cada uno por su presencia esta noche aquí. El agradecimiento especial a las entidades, autores asociados paraguayos, APA, y también AIE, Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. Las personas que nos han ayudado, en el caso de
recorrer y juntar materiales y traer entrevistas y luego, como se dice la jerga, de grabar y escuchar y llevar horas y esas noches y esas madrugadas. Especial agradecimiento a Rolando Rodas, gran persona, gran músico, pero como editor, señores, número uno. Muchísimas gracias a él y a su familia que nos han bancado todos estos tiempos, estos meses con nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Tenemos un compañero que desde el primer día también se puso la camiseta y estuvo con nosotros, y él es Cristian Fariña. Muchísimas gracias también. Gracias, David. Gracias, David Reyes, que está justamente trabajando también con esto, músico, que es una de las partes de su trabajo, desde el área de acción cultural, de la Secretaría de Cultura, de la Municipalidad de Asunción. Gracias porque nos dio ese primer empujón, esa primera iniciativa. Por eso, muchísimas gracias. Gracias también aquí hoy nos está ayudando magníficamente Alberto Osuna. Muchísimas gracias por colaborar. Gracias también a Hugo Díaz, que hoy nos ayuda y hace posible todo esto. Y antes de darle lugar al autor, al principal artífice de todo esto, porque se ha empeñado en lo que sí verdaderamente significó una investigación, y es el autor de Cambapú, Francisco Jiménez, y con todos sus músicos, debo decir también gracias. Gracias, maestro, por haber generado todo esto para que nuestro país siga produciendo arte así de esta manera, y que también propone para que los músicos de nuevas generaciones sigan componiendo el ritmo Cambapú, que es tan lindo. Quiero decirle gracias al cantante y guitarrista Cacho Cort, gracias por seguir caminando al lado del maestro, por seguir también llevando adelante Cambapú y toda nuestra música. Al cantante y guitarrista Pedro Domínguez, gracias por su acompañamiento de siempre. También muchísimas gracias porque van a estar con nosotros aquí esta noche Ricardo Bogarín. Lucho Martínez también es intérprete de este género Cambapú y también acompañar siempre al maestro Francisco Jiménez. Bueno, muchísimas gracias a todos y a la bailarina Rocío Ojeda, quien hoy nos va a deleitar aquí con la danza. Muchísimas gracias a todos, pero antes de ir al cierre musical, quiero pedir aquí en este escenario la presencia y unas breves palabras a alguien que colabora tanto desde los medios y está aquí presente y no podemos dejar de escucharlo. Luis Melgarejo, por favor. Que represente a los comunicadores aquí esta noche. Por favor, un gusto. Qué sorpresa esto y buenas noches a todos. En este hacer comunicación, difundir Cambapú lo hicimos con Francisco Jiménez hace mucho tiempo, prácticamente estos últimos 20 años. Y qué lindo encontrarme aquí con tanta gente importante como don David Galeano, mi querido Lino Chiñán Zanabria, uno de los pocos que quedan fundadores de autores paraguayos asociados. Y hace el único. ¿Qué les parece? En 1951 ya estuvo presente en la Fundación de Autores Paraguayos. Y aquí está con nosotros esta noche. ¿Cómo no? Mi querida Lucy, esto de Cambapú, cierto, San Juan le dio la prioridad aquí al maestro, al buen Lino, de Carolina y a Francisco Jiménez. Yo sí le llamo a él porque es buenísimo. El buenísimo tiene esa delicadeza, esa virtud de interpretar, crear. Porque si nombramos todos los buenitos no vamos a terminar la noche. Pero el arpa sí, 36 besos de amor, decía Carlos Sosa. Soy el arpa. Y por eso entonces agradecer a todos ustedes y vamos a disfrutar la noche y vamos a terminar entonces
con esta creación, esta interpretación de grandes intérpretes, el arpa, el canto popular como es Francisco Jiménez y su gran conjunto folclórico. Muy buenas noches, gracias. Gracias, como siempre. Gracias por la presencia, distinguida presencia de cada uno de ustedes. Realmente, maestro Roy, gracias por estar aquí esta noche. Señor David Galeano Olivera, muchísimas gracias y también por su denotar la actividad, por esa trayectoria, por esa incansable manera de seguir llevando adelante nuestro dulce idioma guaraní. Gracias a todos ustedes. Gracias por la colaboración, gracias David, y a todos ustedes. Gracias. Y ahora nos queda más que escuchar y disfrutar de Cambapú. Y nuevamente, les pido por favor, puedan pasar por las plataformas digitales, YouTube en este caso, a ver y disfrutar completo, porque se van a encontrar con la colaboración, el conocimiento profundo de cada uno de los protagonistas de este trabajo que hemos realizado en parte 1 y 2 de YouTube, biografía e historia del Cambapú. Gracias. Ahora sí, maestro, todo suyo. El escenario lo aguarda a cada uno de los músicos y a Rocío para deleitarnos con la danza. Buenas noches, gracias. Ritmos negros, blancos, indios se han metido en el tambo, en el arpa y la guitarra va a bailar el Cambapú. Ritmos negros, blancos, indios se han metido en el tambo, el arpa y la guitarra va a bailar el Cambapú. Pechuga que lo quita en tu Cambapú, la peña que lo quita tu daña. Arpa,
Nuevamente gracias a cada uno por su presencia aquí esta noche y bueno, les dejamos la invitación para que puedan ver, disfrutar del trabajo completo
Pero, una vez más, les digo, en YouTube está Biografía e Historia del Cambapú a consideración de todos ustedes. Por su presencia aquí esta noche, muchas gracias. Realmente les vamos a hacer